Análisis de la estructura masculina en términos de prepatronaje. Antes de poder empezar a entender o a patronar ya masculino, es importante hacer un énfasis y un alto para entender cómo funciona. No sin antes aclarar que ustedes en este punto ya tienen claro cómo funcionan las tomas de medidas, cómo funcionan los cuadros de tallas, cómo funcionan las siluetas y cómo hacer un análisis antropométrico. El primer inconveniente que encontramos en masculino es que el sistema de medida o todo lo que se trabaja es en pulgadas, es decir, los cuadros de tallas, las medidas y las tallas se basan de acuerdo a las pulgadas. La primera pregunta sería, ¿por qué en pulgadas si lo que nosotros hacemos es trabajar en centímetros? Nos tenemos que remitir un poco a la historia del vestuario o de dónde viene. Para nadie es un secreto que el vestuario es tan antiguo como la humanidad, es decir, que siempre ha tenido esa necesidad. En los años 70, las casas de alta costura francesa y europeas, que confeccionaban únicamente ropa a la medida o sobre medida, decidieron incursionar en el mercado de la confección industrial lanzando sus famosas colecciones de prêt-à-porter, listo para llevar, dando apertura a la creación de tallas comerciales y a su estandarización. Básicamente lo que nos dice es, ya no se estaba trabajando una sola persona con un solo estándar de medidas para hacer una sola prenda, sino que se empezó a agrupar personas de acuerdo a su estructura, masa y demás, para poder ir desarrollando cuadros de tallas o medidas estandarizadas como las conocemos hoy en día. ¿Cómo funciona? Resulta que existen dos sistemas de medidas. En este caso está el sistema de medida imperial, que es el que nos rige desde la antigüedad, que está compuesto por yardas, pulgadas, pies y demás. Y sobre este sistema de medidas se trabajaban hace varios años atrás y es lo que hoy por hoy nos rige, por lo menos en el caso de masculino, porque ya es la estandarización con la que se ha trabajado y es la globalización lo que nos ha permitido seguir teniendo, digamos que las pulgadas como sistema de medida oficial en masculino. Mientras que manejado el sistema imperial, en Europa sale también el sistema de medida universal. Muchos, por no decir la mayoría de países, han adoptado este sistema de medida. Básicamente lo que consiste el sistema de medida universal es en el metro, decímetro, centímetro y milímetro. Básicamente lo que me está diciendo es que una pulgada, una o el número 1 como unidad, mide 2,54 centímetros. Ahí empezamos a tener la primera ruptura. ¿Por qué? Porque por unidad, cuando hablamos del número 1 y cuando hablamos del número 2,54, tenemos una diferencia coyuntural bastante amplia. Cuando hablamos de pulgadas, como la base o el incremento antropométrico con el que funciona masculino, es de la siguiente manera. Según, digamos que la estandarización con las que vinieron trabajando en la antigüedad, los hombres incrementaban cada 4 pulgadas por contorno, es decir, que si yo tenía un talla 32, la próxima talla con la que iba a trabajar era un talla 36 y la próxima de 36 era talla 40. Ese era, digamos, que el incremento con el que se trabajaba. Y me decía que por cada 4 pulgadas que aumentara por contorno, iba a aumentar 1 pulgada por ancho. En este caso, por largo, me decía que aumentaba media pulgada. Básicamente lo que me está diciendo es, el que mide o el que está en la talla 36 pulgadas va a tener una diferencia entre el 36 y el 40 de 1 pulgada de ancho y media pulgada de largo o en este caso de estatura. Para volver otra vez al problema, por decirlo así, o a lo que estamos tratando de entender es 4 pulgadas como unidad equivalen a 10,2 centímetros como unidad. 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros y media pulgada equivale a 1,27 centímetros. Empezamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de nuestro sistema de medida, marcar el punto 54, el punto 27, se nos empieza a convertir en un problema porque como son unidades tan pequeñas, terminamos marcando únicamente el 2,5 o el 1,7, que a medida que aumente nos empieza a dar una diferencia incluso de milímetros al momento de trabajar. En este caso, vamos a analizar el cuadro de tallas que está directo en el manual. Entonces, voy a tomar únicamente los contornos cada 4 tallas. En este caso tengo la talla 34,
que equivale al contorno de pecho en pulgadas, es decir, 34 pulgadas. La talla 38, que equivale a 38 pulgadas en contorno de pecho, y la talla 42, que equivale a 42 pulgadas en contorno de pecho. ¿Qué es importante resaltar? Esto era en la antigüedad, que se creía que los hombres únicamente, digamos que incrementaban o que tenían proporciones cada 4 pulgadas. Hoy por hoy, hoy en día, pues nos damos cuenta que ya no es solamente cada 4 pulgadas, sino que se puede ir segmentando cada pulgada como lo tiene nuestro cuadro de tallas. Básicamente lo que me decía es, por ancho, en este caso ancho de pecho y ancho de espalda, cada 4 pulgadas aumenta 1 pulgada en su ancho. Entonces, en la talla 36 a la talla 40 aumenta 1 pulgada como unidad. De la talla 40 a la talla 44 aumenta una pulgada como unidad. Y en largos lo que me dice es largo de talle, largo total, largo de manga, es que por cada largo va a aumentar media pulgada cada 4 pulgadas, que es lo que aumenta el contorno. Es decir, de la talla 36 a la talla 40 por largo aumenta media pulgada. De la talla 40 a la talla 44 por largo aumenta media pulgada. Básicamente esa es la estructura con la que se buscaba o se pretendía entender la estructura masculina. Igual, insisto, esto ha ido evolucionando hasta tal punto en donde ya tenemos esas proporciones pasadas a cada pulgada. Con el tiempo, la expansión y la estandarización de tallas generó caos por su falta de información técnica, invadiendo países en vía de desarrollo. Ese ha sido el trance que hemos tenido que vivir entre las pulgadas y los centímetros. Para nadie es un secreto que cuando hay información, esa información se vuelve un tabú y se vuelve casi que un valor intangible, tanto para una institución como para un país. En este caso, lo que se buscaba era que las personas o los países que tenían la información que acabo de explicar, técnica de cómo incrementaba, no la pasaban o no la compartían con otros países, es decir, se segmentaba mucho la información. ¿Qué empezó a pasar? Cada país o cada región trataba de copiar o entender las medidas con las que la ropa se producía a través de los productos de las grandes fábricas. Es decir, la fabricación de estos productos se hacía en pulgadas porque era el estándar con el que se estaba trabajando. Y al copiarlas se hacía una adaptación de las medidas en centímetros porque ya era el sistema de medida universal con el que se estaba trabajando. Es decir, que si a Colombia llegaba una prenda de Estados Unidos, lo que se hacía era desarmar la prenda y sobre eso tomar las medidas en centímetros y empezar a hacer el análisis con el que se iba trabajando. Esto empezó a generar diferentes tipos de controversias que permitió que incluso se inventaran los nombres de las tallas según la definición o la experiencia que se ha generado de acuerdo a el plagio o la copia de cada una de las prendas con las que se iban trabajando. Y en algunos casos se llegó a utilizar como nuevos cuadros de tallas, pero realmente lo que había detrás de esto era una mala interpretación del manejo o de la técnica, digamos que del análisis del cuadro de tallas con el que se estaba trabajando. Hoy en día son pocos los países que usan un sistema de medida imperial. La mayoría de países han adoptado por el sistema de medidas universal. En este caso, nosotros como país, Colombia, utilizamos el sistema de medida universal, pero no por eso debemos ir en controversia del sistema de medida imperial en el que vienen los cuadros de tallas masculinos. Lo que debemos empezar a hacer es buscar de qué manera vamos a ir entendiendo ese sistema imperial a ese sistema universal. Entonces, el crecimiento entre la talla S y la talla M, según el sistema de medida imperial, equivale a 4 pulgadas. Insisto, esto tiene que ver con la antigüedad, donde decía que la talla aumentaba cada 4 pulgadas, ahorita aumenta cada pulgada. Es decir, que por contorno se aumentaba 10.2 centímetros. Sin embargo, en el sistema universal se aumentaban únicamente 8 centímetros. Esto tiene que ver con la producción y el plagio que se hacía al momento de trabajar las tallas. Cuando nosotros hablamos de esta proporción en centímetros, es decir, 10.2 a 8 centímetros, nos damos cuenta que empezamos a tener una ruptura entre lo que va a ser las tallas. De ahí que en algunos casos uno sea talla S,
en masculino y que sea una talla mucho más grande a la que estoy trabajando. Porque, insisto, depende del sistema de medida con el que se esté trabajando. En este caso, vuelve y juega, vamos a trabajar todo con sistema de medida imperial, pero lo que necesitamos es pasar ese sistema de medida imperial a nuestro sistema de medida, no sin antes entender el porqué de cada una de estas medidas. Los cuadros de tallas que vienen en pulgadas requieren un trazo en centímetros. Lo ideal es empezar a hacer una conversión. Básicamente lo que van a tener que hacer es tomar su cuadro de tallas masculino y empezar a hacer por unidades, o sea, en este caso voy a tomar el contorno de cintura y voy a decir 27 pulgadas para la talla 33, ¿cuánto equivale? Entonces, en este caso, 27 pulgadas es igual, perdón, una pulgada es igual a 2.54, es decir, que voy a tomar 27 pulgadas y las voy a multiplicar por 2.54, dando la respuesta con la que voy a trabajar. El ejercicio que van a hacer es tomar su cuadro de tallas y pasarlo a centímetros. ¿De qué manera? Únicamente van a tomar la talla o la medida que corresponde a contorno de pecho y contorno de cintura de su página número 64. Y allí van a empezar entonces. Contorno de pecho, contorno de cintura. De la talla 27, perdón, del contorno en 27, 28, 29, 30, 31 y van a empezar a hacer esta operación para poder tener el cálculo de lo que estamos solicitando. Entonces, en este caso, para entender un poco más cómo vamos a trabajar las tallas, entonces voy a tomar acá mi cuadro de tallas y voy a venir y voy a decir, perfecto, necesito entonces mi contorno de cintura, mi contorno de pecho y voy a tomar la unidad y voy a ir haciendo la operación de acuerdo a las pulgadas. En este caso voy a decir que voy a iniciar con contorno de cintura en pulgadas, talla 33, que equivale a 27 pulgadas. Entonces, lo que yo debo empezar a hacer es, primero, tener claro que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿cierto? Ahora lo que debo decir es 27 pulgadas, ¿sí? ¿Cuánto equivale? Básicamente es como si estuviera haciendo una regla de 3 simple, donde digo que una pulgada equivale a 2.54. Como regla de 3 simple, básicamente lo que debo tomar es 27 pulgadas por 2.54, o sea, irme en X, y eso dividirlo en una pulgada. Entonces voy a tomar aquí mi calculadora y voy a decir 27 por 2.54 es igual a 68,58. Quiere decir que el contorno de cintura talla 33 equivale ya no a 27 pulgadas, sino a 68.58 centímetros. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, los 58 centímetros, como lo explicaba anteriormente, se puede tornar un poco difícil al momento de marcar en nuestro sistema de medidas en milímetros. Básicamente, muchas veces lo que uno hace es que esto de acá, o sea, este coma 58 lo aproxima. Es decir, que lo que yo puedo decir es, o que lo dejo en 68.5 o que lo dejo en 68.6. Eso ya depende de ustedes de acuerdo a lo que estén trabajando. En este caso, yo lo voy a dejar en 68.5 teniendo en cuenta que todas las tallas con las que vaya a trabajar les voy a eliminar esta última fracción o este último número. Insisto, eso ya depende de la operación con la que ustedes estén. Ya después de que hayamos trabajado entonces el ejercicio con el que vamos a ir consolidando, usted va a empezar a entender cómo funcionan las fracciones de pulgada. Es decir, en este punto seguramente usted ya se debe estar preguntando, bueno, pero si mitad de cuello corresponde a 2 pulgadas 11/16 o 2 pulgadas 3/4 o 2 pulgadas 13/16. Esos 16 o esos cuartos, ¿cómo los empiezo a trabajar? Eso se conoce como fracciones de pulgada. Básicamente lo que me está diciendo es que al igual que en los centímetros que se dividen por milímetros, las pulgadas se van a dividir en fracciones.
Para esto necesito entender muy bien cómo funciona mi sistema de medida. Nuestro sistema de medida es el metro. Un metro equivale a 10 decímetros, es decir que cada 10 centímetros, sí, son 10 decímetros y al multiplicarlo o aumentarlo 10 veces tendría el metro completo. Un decímetro es igual a 10 centímetros. Nosotros por lo general tendemos a utilizar centímetros y milímetros. Dejamos de lado los decímetros y en algunos casos también dejamos de lado los metros. Entonces, si un decímetro equivale a 10 centímetros, ¿cuánto equivale un centímetro? Básicamente lo que me está diciendo es un centímetro equivale a 10 milímetros. Entonces, yo tengo mi sistema de medida. En este caso lo tengo hasta el 10, que equivale a un decímetro. Si yo duplico, triplico, bueno, multiplico esto por 10, lo que me va a dar es la medida del metro. Un centímetro equivale a 10 milímetros. Básicamente cada rayeta con la que voy trabajando corresponde, se asocia a los milímetros, ¿vale? Ya teniendo esto claro, voy a pasar entonces a qué es una fracción, qué es un decimal y qué corresponde a los milímetros. Para poder entender esas fracciones que acompañan las pulgadas, voy a encontrar unas tablas de conversión. Esas tablas de conversión por lo general vienen fracciones, que es tal cual la fracción con la que viene dividida la pulgada, el decimal, que es el paso de fracción al punto que podría estar acompañando la pulgada, y los milímetros que ya corresponden a nuestro sistema de medida. Básicamente lo que me están diciendo es, una pulgada 3/4 equivale a una pulgada .75, que equivale a 2,54, ¿cierto? Centímetros más 1,9 milímetros. Es decir que en este caso podría estar haciendo la conversión o la sumatoria de lo que voy a trabajar. Si todavía no le queda muy claro la explicación, básicamente lo que usted puede pasar a hacer es buscar una tabla de conversión en internet y sobre esa tabla de conversión empezar a hacer el paso de cada una de las medidas con las que usted está trabajando. Y en este caso voy a venir entonces, voy a hacer la operación correspondiente a las fracciones con las que estoy trabajando. Es decir, voy a tomar una medida que esté en pulgadas con su fracción, las voy a pasar a milésimas y ya por último voy a hacer la conversión a centímetros. Entonces, voy a venir acá, voy a tomar mi cuadro de tallas. En mi cuadro de tallas voy a revisar específicamente la medida de cuello delantero horizontal de camisa, talla 43, que equivale a 2 pulgadas 13/16. ¿Por qué? Para que podamos hacer el ejercicio. Igual, insisto, esto es simplemente algo práctico. Usted podría tomar cualquier otra medida, como 2 pulgadas 15/16, y de ahí para adelante ir haciendo la operación, que va a ser exactamente la misma que voy a ir explicando. Entonces, insisto, voy a tomar cuello delantero horizontal de camisa, talla 43, porque se me ocurrió tomarla, y voy a hacer la operación con esta, que es 2 pulgadas 13/16 de fracción. Entonces, vuelve y juega, viene acá y me dice que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Resulta que la medida que tengo es 2 pulgadas 13/16. Lo primero que tengo que hacer es convertir esa fracción a una décima o a una milésima de pulgada. Ahí es cuando vengo entonces y tomo mi tablita y donde dice 13/16 lo convierto a 0,8125. Es decir que ahora mi pulgada equivale a 2,8125 décimas o milésimas de pulgada. Ya con esto, ahora sí voy a venir a decir que mi interrogante es saber estas pulgadas a cuántos centímetros corresponde. Vuelve y juega, regla de 3, donde me dice que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Básicamente vengo y hago la misma operación. En X, 2,825 por 2,54, ¿cuánto equivale? Entonces, 2,825 pulgadas por 2,54 centímetros me dice que equivale a 7,14
3,75 centímetros. Vuelve y juega. Yo aquí lo único que puedo hacer es eliminarle estas fracciones. Recuerden que ya expliqué anteriormente que lo que iba a hacer era eliminarlas. Y sobre eso voy a empezar a trabajar. Es decir que 2,1316 pulgadas equivale a 7,1 en centímetros. Es decir, que si usted va a hacer la conversión de su cuadro de tallas, pues lo que debe tener en cuenta es las fracciones de pulgada, esas fracciones con su tabla de convenciones o de equivalencias que la puede encontrar en internet, la pasa a milésimas o a décimas, ¿sí? Y ya con eso hace regla de 3 simple para poder convertir a centímetros lo que está buscando. Entonces, vuelve y juega, ya teniendo claro cómo es que funcionan las tablas de conversiones y cómo puedo ir haciendo el paso de pulgadas a centímetros, tanto por unidad completa como por fracciones, voy a hacer la similitud de fracciones, es el número en decimal, digamos que usted encuentra, un cuarto, 11/16, 3/4 de pulgada, y ya las decimales o las milésimas es la fracción que usted convierte, ya no en fracción, sino en número entero. Y los milímetros ya es el paso que usted hace de milímetros a centímetros. Aquí vuelvo y tengo otro ejemplo, ya es 5/4 de pulgada, equivale a 5,25 de pulgadas, que es igual a 13,33 centímetros. Recuerden que lo que yo estoy haciendo es que elimino este último número para tener unidades completas y poder marcar con mi sistema de medida. Entonces, lo ideal es que usted logre hacer el ejercicio para que entienda, por lo menos con los ejemplos que se le están colocando. En el material de apoyo encontrará el cuadro de tallas masculino en centímetros. Ese lo habilito hasta que finalice la sesión. ¿Por qué? Pues porque si no, no harían el ejercicio o los ejercicios anteriores porque ya tendrían la respuesta de lo que se está buscando. Entonces, después de nuestra retroalimentación del encuentro sincrónico, les estaré haciendo la entrega del cuadro de tallas masculino ya en centímetros. ¿Cómo entender el cuadro de tallas según el análisis de lo que se está colocando? Este material que les voy a entregar, lo ideal es que usted lo anexe a su manual de patronaje, es decir, que ojalá con una cosedora, pegastick o cinta logre pegarlo. ¿Por qué? Porque es como la traducción, por decirlo así, o la interpretación del cuadro de tallas en pulgadas que tiene el manual, pasándolo a centímetros, no sin antes entender por qué se maneja en pulgadas. Para entender un poco más masculino, es importante mencionar y recordar que en masculino la talla corresponde al contorno con el que se esté trabajando, es decir, se maneja unas tallas para la parte superior y otras para la talla inferior. En este caso, la talla superior corresponde siempre al contorno de cuello en centímetros y la talla inferior corresponde siempre al contorno de cintura en pulgadas. Es decir, si yo tengo a mi novio, a mi amigo o simplemente a un cliente masculino, no le voy a entrar a preguntar qué talla es, sino que automáticamente es. Si le voy a trabajar una camisa, lo que voy a hacer es tomar el contorno de cuello en centímetros y esa es la talla con la que le voy a empezar a trabajar la camisa. Y si lo que le voy a hacer es un pantalón, lo que debo hacer es tomar el contorno de cintura en pulgadas y esa va a ser la talla que corresponde al cuadro de tallas en pulgadas de acuerdo con la interpretación que ya he explicado anteriormente. Para hacer una comprensión o una lectura adecuada de este cuadro de tallas, tenemos que irrumpir un poco como hemos venido trabajando los cuadros de tallas tanto femenino como infantiles. Es decir, en la mayoría de los casos, al hacer lectura de un cuadro de tallas, tomamos el encabezado como la identificación de la talla, tanto superior como inferior. En este caso, si yo tengo mi cuadro de tallas y aquí dice talla 33, 34 y 35, lo que yo hago es tomar lectura corrida de la talla 33, de la 34 y de la 35, tanto para la parte superior como para la parte inferior. Resulta que en masculino, con lo que he venido diciendo, no funciona de esa manera. En este caso, nuestro cuadro de tallas masculino viene no solamente la talla, sino que viene acompañada de algo o una información adicional que lo que nos está diciendo es, ojo, pilas, porque como usted está leyendo su cuadro de tallas no corresponde. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es,
El encabezado corresponde a la talla 33. Si yo vengo y reviso la medida del contorno de cuello en centímetros que corresponde a talla camisa, o sea, prendas superiores, dice 33, quiere decir que sí corresponde, pero si vengo y reviso contorno de cintura en pulgadas, talla pantalón, ya dice 27. Quiere decir que no corresponde con el encabezado que estoy trabajando. Ese es uno de los principales problemas al implementar nuestro cuadro de tallas. Que las personas juran que porque están diciendo que toman la talla 33 y hacen un pantalón sobre esta talla, ya les quedó 33, mentira. ¿Por qué? Porque el contorno de cintura con el que están trabajando es de 27, quiere decir que lo que están haciendo es un pantalón talla 27. Si lo que quieren hacer es un pantalón talla 33, fíjese que corresponde a la talla 39 de camisa, o sea, debería tomar las medidas inferiores de la casilla, contorno de cintura en pulgadas, talla pantalón 33. Un ejemplo un poco más claro. En este caso, si se toma el encabezado como talla superior e inferior, se estaría trabajando una talla superior diferente a la talla inferior. Es decir, si yo vengo y tomo el encabezado y digo talla 34, estaría haciendo una talla superior 34. ¿Por qué? Porque el contorno de cuello es el que marca el contorno o las tallas superiores. Y estaría haciendo una talla inferior 28. ¿Por qué? Porque el contorno de cintura es el que marca o el que me dice qué talla voy a trabajar en la parte inferior. Insisto, debo tener en cuenta es la comprensión o lo que acompaña a la talla para que pueda tener un óptimo desarrollo o un óptimo entendimiento del cuadro de tallas masculino. En este caso, para facilitar un poco más la comprensión en el cuadro de tallas, se les está entregando entonces como material de apoyo el cuadro de tallas ya en centímetros, el cual viene acompañado de dos encabezados, uno que corresponde a talla superior y otro que corresponde a talla inferior. Básicamente lo que me está diciendo es, perfecto, usted va a hacer camisas, chaquetas, sacos, básese primero en este cuadro o sobre esta estándar de tallas. Si usted va a hacer pantalones, bermudas, shorts y demás, básese es en las tallas inferiores. Ahí sí ya puede tomar su cuadro de tallas de manera lineal. El masculino, a diferencia de femenino e infantil, no se categoriza por una sola talla, es decir, bajo el estereotipo de belleza trapecio, la talla ideal es talla superior 40 y talla inferior 34. Por eso es que se manejan estándares diferentes. Es decir, por lo general, si yo tengo un hombre que tiene una talla superior 38, o sea, de camisas 38, de pantalón va a ser 32. Si tengo una persona que en talla superior es 40, de pantalón va a ser 34. ¿Por qué? Porque esa es la morfología o la estructura trapecio con la que se trabaja. Entonces, el hombre ideal es estructura trapecio, que lo que me dice es que tiene una talla superior de 40 y una talla inferior de 34. Recuerde que la talla hace referencia al contorno con el que se está trabajando. Superior, contorno de cuello en centímetros, inferior, contorno de cintura en pulgadas. La horma masculina. Digamos que ya teniendo claro el cuadro de tallas, cómo funciona, por qué las pulgadas, por qué los centímetros, cómo es que se entiende la silueta, ya vamos a empezar a hablar es tal cual del manual y lo que debo tener en cuenta antes de empezar a patronar. Entonces, en términos de patronaje, el ajuste y la horma masculina se trabajan en diferentes tipos de siluetas. En este caso, el manual trabaja únicamente con la silueta clásica y con la silueta slim. Esto hace referencia al tipo de horma o ajuste que se busca. Es decir, cuando uno habla de horma masculina, en el cuadro de tallas podríamos tener un hombre talla superior de 40 con diferentes siluetas. Es decir, tiene la misma estructura morfológica, la misma postura, la misma silueta, pero lo que hace es buscar prendas o de silueta clásicas que lo que hacen es quedar completamente amplias o desestructuradas sobre el cuerpo, digamos que eso ya va más en el gusto de cómo se visten o cómo les gusta verse. Puede ser una silueta slim fit, que ya es un poco más ajustada de la clásica, fíjese que no hay tanta holgura de material, o puede ser ya una silueta fit, que es el típico papacito rico apretadito que se utiliza o coloca las prendas bastante ajustadas sobre el cuerpo. Básicamente lo que estoy diciendo es, estos tres hombres son la misma talla superior,
pero fíjese que su básico depende o parte desde una silueta diferente, ya como prenda o como horma de lo que va a ser el producto final. Entonces, repito, el manual trabaja con silueta clásica, que lo que hace es prendas desestructuradas sobre el cuerpo, mire, hombros más amplios, contornos más amplios, se obra bastante material. Silueta Slim Fit más ajustado, no se ve tanto sobrante de material. Y silueta Fit Fit ya se queda completamente ajustado sobre el cuerpo. Entonces, en el manual de patronaje encontramos el patrón base masculino clásico y el patrón base masculino Slim Fit. Ya ustedes saben que siempre partimos desde un rectángulo para hacer un plano. En este caso, lo que debo tener en cuenta es cuál es la medida del rectángulo. El rectángulo me está diciendo que es P dividido en 2, P corresponde a contorno de pecho, y básicamente lo que me está diciendo es, tanto para su clásico como para el Slim Fit, debe tomar su contorno de pecho anatómico y dividirlo en dos partes iguales. ¿Cuál es la diferencia? El clásico, que vuelve y juega, es mucho más amplio que el Slim Fit. Me está diciendo que por cada mitad de mi contorno de pecho, debo sumarle 10 centímetros. Esos 10 centímetros no son desahogo, no van de acuerdo al requerimiento de la prenda, sino es la horma. Para las personas que en momentos hayan podido ir a Arturo Calle, se habrán dado cuenta que tienen un traje y que ese traje lo tienen en silueta clásica o en silueta slim fit. Básicamente lo que está diciendo es, perfecto, a usted le gusta vestirse un poco más ajustado, le tenemos esta opción de acá. A usted le gusta vestirse no tan ajustado, sino un poco más desestructurado, le tenemos esta silueta de acá. Entonces, básicamente, lo que dice el patrón base o el patrón clásico es, masculino, es que usted toma su contorno de pecho, y a su contorno de pecho le está sumando 20 centímetros más para que la horma sea desestructurada. Y lo que me está diciendo el patrón Slim Fit masculino es que usted toma su contorno de pecho y a ese contorno de pecho le suma o le aumenta 10 centímetros para que usted pueda tener una horma más ajustada. Si el patrón clásico es desestructurado, el Slim Fit es un poquito más ajustado, ¿cómo cree usted que podría salir el Fit Fit? Básicamente el Fit Fit saldría tal cual el contorno de pecho sin aumentarle absolutamente nada. ¿Para qué? Para que quede otra vez la estructura ajustada o, como decía hace un rato, el típico papacito rico apretadito. Entonces, para entender un poco más cómo funciona, el manual me dice, tome P, pecho es igual a contorno de pecho, dividido en 2 y a eso súmele 10 centímetros. Básicamente lo que me está diciendo la silueta clásica es que aumenta 20 centímetros por contorno. Si todavía no lo entiende, por favor, no importa si es hombre o mujer, tome su metro, tome su contorno de pecho o contorno de busto anatómico y a eso súmele 20 centímetros. Su básico va a salir con este incremento que no es un desahogo, sino que corresponde a la horma o a la silueta que usted va a trabajar sobre el cuerpo. Para hacer un slim fit me dice tome P, divídalo en 2 y a eso súmele 5. Lo que me está diciendo es P es contorno de pecho, si lo divido en 2 tengo la mitad del cuerpo y por cada mitad del cuerpo debo aumentarle 5 centímetros. Es decir que el slim fit por contorno total aumenta 10 centímetros. Si el clásico aumenta 20, si el slim fit aumenta 10, el fit fit no aumenta nada porque lo que busca es ajustar el cuerpo. Esas son las siluetas o las estructuras masculinas con las que vamos a empezar a trabajar.